Bueno, nosotros tenemos una función de dos variables y lo que vamos a hacer, vamos a hallar sus derivadas parciales. Es decir, primero que nada, vamos a derivar con respecto a x, se dice acá, f de x. Así que cualquier otra letra que encuentre para mí va a ser constante. Voy a derivar con respecto a x, esto me va a quedar en la constante como está, bajo el 2 y le resto 1, así que esto me va a quedar 4x, menos el 18y va a ser 0, porque estoy derivando con respecto a x. Acá la y queda como está, porque estoy derivando con respecto a x, y la derivada de 6x es 6. Más, todo esto va a ser 0, porque estoy derivando con respecto a x, menos la derivada de 10x es 10, más la derivada de una constante es 0. Es decir, mi derivada, ahora vamos a pasarla en limpio, me quedaría 4x más 6y menos 10. Eso es lo que me quedaría la derivada con respecto a x primero. Muy bien, vamos a hacer ahora la derivada con respecto a y. Ahora con respecto a y estoy derivando cualquier otra letra que aparezca va a ser constante. Es decir, tengo 2x cuadrado, todo eso va a ser 0, menos. La derivada de 18y va a ser menos 18, más. Estoy derivando con respecto a y, así que dejo la constante como está, que sería 6x, y la derivada de y es 1, más. La derivada de 3y cuadrado va a ser 6y. Bajo el 2, lo multiplico por 3, me da 6, le resto 1. Menos, como estoy derivando con respecto a y, ese menos 10x va a ser 0 y ese 10, 0, porque son constantes. Pasamos limpio esto y esto nos queda menos 18 más 6x por 1 nos da 6x más 6y. Eso sería la derivada primera de esto. Bueno, yo fui a Photomat y lo que hice fue capturé la imagen de la función, chequeo que sea lo mismo, lo que me copió lo mismo, y ahora me fijo que la derivada primera, con respecto a x, ¿sí? La derivada parcial, me dio 4x más 6y menos 10, es la misma que nosotros. Ahora vemos con respecto a y. Con respecto a y me quedó menos 18 más 6x más 6y. Así que como podemos ver, eso, primer paso, está bien. Bueno, ahora vamos a hacer la derivada, la segunda derivada con respecto a x en este caso. Así que vamos a derivar acá, decimos como estamos derivando con respecto a x, la derivada de 4x me da 4, 6y me quedaría 0 y menos 10 me quedaría 0. Así que la derivada con respecto a x con respecto a x me queda 4 directamente. Y ahora la derivada de y con respecto a y, digo menos 18 me quedaría 0, este 6x me quedaría 0 porque estamos derivando con respecto a y la derivada de 6y me quedaría 6. Luego se hacen las derivadas cruzadas que se llaman, es decir, si yo tenía la derivada con respecto a x, que era 4x más 6y menos 10, ahora yo voy a hacer una derivada que va a ser la derivada de x, pero con respecto a y, es decir, cruzada se llama. Bueno, como acá estamos derivando con respecto a y, esto me quedaría 0 el 4x, la derivada de 6y me quedaría 6 y de menos 10 es 0, así que la derivada con respecto a x de y, ¿sí? Me queda 6. Se llaman derivadas cruzadas. Acá también copio la derivada con respecto a y, que era menos 18 más 6x más 6y, y a esta derivada de y la vamos a derivar con respecto a x. Y esta derivada me queda, si yo estoy derivando con respecto a x, acá la derivada de menos 18 es 0, de 6x me va a quedar 6 y de 6y me queda 0 porque estoy derivando con respecto a x. Así que acá hallamos todas las derivadas que necesitábamos. Necesitábamos la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la doble de x, la doble de y, la cruzada de x con respecto a y, la cruzada de y con respecto a x. Todas estas derivadas son las que vamos a necesitar nosotros para armar el hessiano, que es el que nos va a permitir saber si acá hay máximos, hay mínimos o hay puntos de ensilladura. Bien.
Bueno, primer paso, calculamos todas estas derivadas, ¿sí? Primer paso. ¿Qué hicimos? Calculamos todas las derivadas. Segundo paso, tenemos que sacar los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos donde las derivadas primeras se hacen cero. Esos son los puntos críticos. Es decir, nosotros tendríamos que tomar la derivada primera con respecto a x, que nos dio 4x más 6y menos 10, igualarlo a cero, y tomar la derivada primera con respecto a y, que nos dio menos 18 más 6x más 6y igual a 0, y resolver este sistema de ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones. Acá teníamos un sistema de ecuaciones, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Lo primero que podríamos hacer es poner 4x más 6y igual a 10. Acá escribir 6x más 6y igual a 18. Acá lo que podríamos hacer es despejar una variable y sustituirla en la otra, o despejar la misma e igualarlos. Tenemos dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer por igualación o por sustitución. Si nosotros despejamos la y de la ecuación 1, esto nos quedaría 10 menos 4x. Y ahora ese 6 que está multiplicando pasaría dividiendo. Y esto, si lo simplificáramos, 10 sextos sería 5 tercios y 4 sextos sería 2 tercios. Así es como me quedaría la y despejada. Si ahora despejo la y de la ecuación 2 es 6y igual a 18 menos 6x. Entonces, este 6 pasa dividiendo, este 6 pasa dividiendo, y me queda 18 dividido 6, 3, 6 dividido 6, 1, y esto me queda ahí igual a 3x menos 1. Es decir, acá lo que convendría para que sea más simple esto resolverlo, ni no meterse tanto con estas fracciones, es directamente despejo la y de 2, como me quedó acá, y luego la sustituyo en 1. Acá digo, voy a la ecuación 1, voy a la ecuación 1 y escribo 4x más 6 por y igual a 10. Pero en vez de y, pongo lo que vale y. Y vale 3 menos x. Y ahí resolvería esta ecuación como una ecuación común y corriente. Es decir, 4x queda como está. Hago distributiva, 6 por 3, 18. 6 por x, 6x, igual a 10. 4x menos 6x me da menos 2x. El 18 que está sumando pasa restando. 10 menos 18 me da menos 8. Y este menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y la x me da 4. Bien, si la x me da 4, ahora vengo acá y calculo el valor de y, que era 3 menos lo que vale x. X ahora vale 4. Así que la y valdría menos 1. La solución de este sistema entonces sería 4 para la x menos 1 para la y. También esta ecuación, si uno hubiera querido usar el método de igualación, podría haber igualado las y esto, inclusive esto es más sencillo directamente cuando este 10 menos 4x le paso el 6 dividiendo, lo puedo dejar así. Dejo el 10 menos 4x sobre el 6, acá me quedó 3 menos x, entonces cuando voy a resolver esta ecuación, en vez de llevarla a todas estas fracciones, paso el 6 multiplicando directamente para acá, y ahí voy a resolver la ecuación, que me tiene que dar lo mismo que acá. Vamos a ver si esto está bien, lo vamos a verificar porque esto es clave. Si esto está mal, todo lo que siga para adelante va a estar mal. Vengo acá y digo, como la x vale 4 y la y vale menos 1, voy a reemplazar acá directamente. Voy a decir, 4 por 4 es 16. 6 por menos 1 es menos 6. 16 menos 6 es 10. Menos 10, 0. Se cumple la igualdad. Acá diría, dejo en menos 18. 6 por 4 es 24. Y 6 por menos 1 va a ser menos 6. 24 menos 18 me da 6. 6 menos 6 me da 0, así que esto está perfecto. Este, ¿sí?, sería el punto crítico que yo tengo. Hay un punto crítico que es el punto 4 y menos 1. Así que ahora vamos a volver acá
Esto, la solución de esto es 4 para la x y menos 1 para la y. Esto sería el punto crítico de nuestra expresión. Ahora vamos a armar el hessiano. Nosotros una vez que tenemos estas derivadas dobles, ¿sí? La doble de x, la doble de y, la cruzada de x con la cruzada de y, tenemos que armar el hessiano. El hessiano es un determinante en el cual se multiplica esto por esto, se multiplica esto por esto y se le resta esto por esto. Como estas son iguales, ¿sí? Se multiplican, se suman los exponentes directamente. Multiplicar f de x y esto mismo me queda directamente al cuadrado. Esta es la expresión. Acá nosotros tenemos que reemplazar esto. Todo esto me va a dar números. Acá tenemos que nosotros reemplazar en la derivada segunda el punto crítico que obtuvimos, ¿sí? O el punto xy, el punto xy que obtuvimos, siempre lo vamos a reemplazar en estos valores para poder armar nuestro hessiano. Si en nuestro hessiano es mayor que 0, van a haber puntos críticos, ¿sí? Van a haber puntos críticos. Si el hessiano es mayor que 0 y la derivada segunda con respecto a x es mayor a 0, entonces va a haber un mínimo. Y si este hessiano es mayor a 0 y la derivada segunda, ¿sí?, con respecto a x es menor a 0, entonces va a haber un máximo. Y si el hessiano es menor a 0, hay punto de silla, se dice. Hay punto de silla o de ensilladura, es lo mismo. Eso es lo que determina si va a haber máximo, mínimo o punto de silla. Entonces nosotros ahora tenemos que ir y armar estos valores con lo que teníamos acá, ¿sí? Tenemos que ir a las segundas. ¿Ven? Justo estas derivadas segundas nos dieron una constante, así que va a ser rápido reemplazarlas, esas expresiones. Entonces, vamos a armar nuestro hessiano. Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer en la segunda, en la segunda de x, tomar el punto 4 menos 1 y reemplazarlo ahí. Bueno, en la segunda de x nos dio 4, así que esto nos quedó constante. Le ponemos el 4. Y en la segunda de y, reemplazar el punto 4 menos 1, la segunda de y nos dio 6. Bien, y las cruzadas también nos dio 6, así que las cruzadas reemplazaríamos, y esto podría haber quedado 6x menos 2, yo no haría 6 por 4 menos 2 en este caso. Como son constantes, me va a quedar directamente estos valores ya como están. Me van a quedar esos valores como están. Entonces yo voy a decir, es hessiano, que si uno directamente quiere escribirlo, esto sin armar la matriz, lo podemos escribir igual acá. ¿Ve? El doble de x me dio 4. El doble de y me dio 6. Las cruzadas de y con respecto a x 6, de x con respecto a y también es 6. Y ahora armo este determinante. Multiplico 4 por 6 menos 6 por 6. 4 por 6 es 24. 6 por 6 es 36. Esto que me da menos 12. Como esto es menos 12, es decir, el hessiano es menor de 0, entonces no hay extremo relativo y acá hay un punto de silla en el 4 y menos 1. Eso sería lo que tendríamos que responder en este ejercicio nosotros. Si este hessiano me hubiera dado positivo, supongamos que me hubiera dado mayor a 0 esto, entonces veníamos y decíamos, como la derivada segunda en 4 menos 1 es mayor a 0, entonces habría un mínimo. O si esta derivada segunda me hubiera dado menor a 0 en ese, entonces habría un máximo. Esos serían los extremos relativos en esta función. Bueno, acá nos piden que veamos si esto tiene puntos críticos, y si tiene puntos críticos, saber si son máximo o mínimo, y si no, si hay punto de silla. Así que ya dijimos que lo primero que debemos hacer es la derivada primera con respecto a x. Como estamos derivando con respecto a x, esto me va a quedar 2x más la y al cuadrado me va a quedar 0 porque es una constante, la derivada de x es 1, la derivada de y es 0,
Y acá, como tengo x por y, estoy derivando con respecto a x, así que la y es constante y la derivada de la y es constante y la derivada de x es 1. Así que mi derivada con respecto a x, pasada al limpio, me quedaría 2x más 1 más y. Esa sería mi derivada con respecto a x. Ahora voy a derivar con respecto a y. Todo esto es constante, la derivada de y cuadrado es 2y, la derivada de x es 0, la derivada de y es 1. Como estoy derivando con respecto a y, entonces la x es constante y la derivada de y es 1. Vamos a pasar el limpio esto y esto nos quedó 2y más 1 más x. Estas son mis derivadas con respecto a x y mi derivada con respecto a y. Estas derivadas, para sacar los puntos críticos, hay que igualarlas a 0, ¿sí? La derivada primera con respecto a x tiene que ser 0 y la derivada con respecto a y tiene que ser 0. Entonces acá es donde hay que resolver este sistema de ecuaciones. 2x más 1 más y debe ser igual a 0 y 2y más 1 más x debe ser igual a 0. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer, vamos a despejar la y de 1, es decir, si despejamos la y de 1, el 2x va a pasar restando y este 1 va a pasar restando. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir esta y en la ecuación 2. Es decir, la ecuación 2 voy a venir y voy a poner 2 por y, pero y vale menos 2x menos 1. Y después escribo todo lo mismo, más 1 más x igual a 0. Y ahora esta ecuación me queda en función de una sola variable, desde la variable x. Así que resolveríamos esta ecuación. 2 por menos 2 es menos 4, menos 2 por 1, 2, más 1 más y igual a 0. Dejo las x de un lado. Menos 4x más 1x son menos 3x. Y después esto me da menos 2 más 1, me daría menos 1. Y ese menos 1 pasaría sumando. Es decir, que el menos 3 pasa dividiendo. X me da menos 1/3. Bien, como x vale menos 1/3, entonces voy acá, donde había despejado la y, para encontrar el valor de y. Y voy a decir que y entonces es menos 2 por la x, que vale menos 1/3, menos 1. Hago este cálculo, menos por menos más, esto me da 2/3 menos 1. Un entero son 3/3, así que 2 menos 3 me da menos 1/3. Así que la solución de esto es menos 1/3, punto y coma, menos 1/3. Este sería el punto crítico. Bien, esto ya lo verificamos, está bien, ese es el punto crítico. Entonces ahora vamos a ir a sacar las dobles, ¿sí? Las derivadas dobles. Así que vamos a venir acá, vamos a traer estas con respecto a x que habíamos hecho, las vamos a traer acá y ahora vamos a decir, muy bien, vamos a hacer la doble con respecto a x. La doble con respecto a x me queda 2 y todo esto me queda constante. La derivada de 1 es 0, la derivada de y es 0. Así que vamos a hacer la doble con respecto a y. La doble con respecto a y también es 2 porque esto es 0 y esto es 0. Y ahora vamos a hacer las cruzadas. Vamos a hacer la de x con respecto a y. Si yo hago la de x con respecto, estoy derivando con respecto a y, entonces esto es 0, la derivada de y es 1. Y la doble de y con respecto a x, como estoy derivando con respecto a x, esto es 0 y la derivada de x es 1. Muy bien, entonces ya con esto podemos nosotros armar el hessiano. El hessiano era, recuerden, la doble con respecto a x, la doble con respecto a y las cruzadas acá. X con respecto a y con respecto a x. Bueno, esto es multiplicar f de x por y menos esto. Ahora lo que faltaría acá es reemplazar, como justo el punto crítico es menos 1/3, menos 1/3, ¿sí? Menos 1/3. Si yo lo reemplazara acá, esto me va a quedar lo mismo que acá. Menos 1/3, menos 1/3. Como no me quedaron variables, me va a quedar 2 también.
Y acá va a ocurrir lo mismo, es decir, cuando yo arme mi hessiano, es la doble con respecto a x me dio 2, por la doble con respecto a y también me dio 2, menos este que me dio 1, 1 al cuadrado, dice que es. Entonces hago 2 por 2, 4, 1 al cuadrado es 1. 4 menos 1 es 3, es mayor que 0 el hessiano. Entonces va a haber punto crítico. Entonces, yo digo, si h es mayor a 0 y la derivada segunda, ¿sí? Evaluada en ese punto crítico en menos un tercio y menos un tercio, la derivada segunda evaluada en el punto crítico nos dio 2, entonces también es mayor a 0. Por lo tanto, si la derivada segunda es mayor a 0 es porque indica la función que hay una concavidad positiva. Y si hay una concavidad positiva, acá sí o sí va a haber un mínimo. Va a haber un mínimo. Eso es, entonces en esto hay un mínimo. Eso significa que en el punto crítico menos un tercio, hay un mínimo. Así es como sacaríamos estos extremos relativos. Nosotros cuando tenemos una expresión, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta derivada, ¿sí? Esta derivada, y esta derivada nosotros es una función que la queremos derivar con respecto, por ejemplo, a x, yo acá lo que tengo que tener claro es que tengo una función compuesta porque tengo una expresión que es x menos y tengo una expresión que está elevada a la cuarta. Entonces, primero tengo que derivar lo que está afuera, es decir, la potencia. Bajo el 4 le resto 1. Y luego derivo lo que está dentro. Esto acá ni lo toco primero. Digo, si estoy derivando con respecto a x, esto bajo el 4 le resto 1 y derivo la x. La derivada de x me da 1 y la de y es 0. Entonces esto me quedaría 4x menos y al cubo por 1. Así me quedaría con respecto a x esa situación. Si yo esta situación la tuviera que hacer con respecto a y, también voy a bajar el 4 primero, le voy a restar 1, esto ni lo toco, y ahora tengo que derivar con respecto a y. Entonces cuando derivo con respecto a x es 0 menos la derivada con respecto a y es 1. Es decir, la diferencia con esto, que esto ahora va a quedar multiplicado por menos 1, no por 1. Entonces, esas situaciones hay que tener cuidado cuando derivamos. Vamos a derivar con respecto a x entonces. Bueno, vamos a derivar con respecto a x, bajamos el 2, el x menos 1 lo dejamos como está, este quedaría la 1 por la derivada de x, que es 1, menos 1, 0, así que esto me quedaría 1 acá. Más, bajamos el 4, le restamos 1 por, como estamos derivando con respecto a x, esto nos va a quedar 1, dijimos, porque la derivada de y es 0, 1 menos 0 es 1. Listo, eso nos queda la derivada con respecto a x. Dejo esos 1 para que se note. Si yo ahora hago la derivada con respecto a y, también voy a bajar el 2, le voy a restar 1, ¿sí? Y ahora, como estoy derivando con respecto a y, esto no hay derivada acá, ¿sí? La derivada con respecto a y me quedaría 0, 0 todo esto, más. Bajaría el 4 ahora, le restaría 1, y como estoy derivando con respecto a y, la derivada de x es 0 y la derivada de y es menos 1. Entonces, esta derivada con respecto a y, todo esto se iría, porque estamos derivando con respecto a y, y si no aparece y en ningún lado, esto va a ser 0 directamente, se va. 0 por toda la cantidad es 0, esto me quedaría menos 1, que lo voy a pasar adelante, por 4 me va a quedar menos 4, así que directamente lo multiplicamos. 4 por menos 1 es menos 4, y esto me queda x menos y al cubo. Eso sería la derivada con respecto a y. Bien, estas derivadas entonces ya las tenemos bien. La derivada con respecto a x es igual, la vamos a pasar en limpio. Me va a quedar, hago distributiva, 2 por x es 2x, 2 por 1 es 2, más 4 por x menos y al cubo. Esta sería la derivada con respecto a x, esta sería la derivada con respecto a y. Si yo ahora tengo que volver a derivar esta con respecto a x,
vengo y hago esto. Digo, la derivada de 2x es 0, menos la derivada de 2 es 0. No, la derivada de 2x es 2, ¿sí? No sería 0. Ahí la derivada con respecto a x es 2, perdón. Esta derivada con respecto a x va a ser 2 primero, porque tengo x y estoy derivando con respecto a x, menos. La derivada de 2 sería 0 más. Dejo la constante como está, dejo este 4, y como voy a derivar esta función x menos y al cubo, tengo que bajar el 3, lo de adentro queda igual, le resto 1 por, como estoy derivando con respecto a x, la derivada de x es 1, ¿sí? Y la derivada de y es 0. Así que todo esto me va a quedar, la doble de x me va a quedar 2 más 4 por 3, 12, 12 x menos y al cuadrado, 1 menos 0 es 1, así que por 1 quedaría neutro, y esta vez sería mi derivada con respecto a x. Si yo ahora quisiera verificar esta, si yo esto lo quisiera verificar si está bien, lo que tendría que hacer es, como esto no escribe derivada doble, yo podría escribir la función así en Photomat y decir, bueno, ya vi que la derivada primera, esta estaba bien, entonces la escribo así, y le tomo esta captura a Photomat. Photomat ya va a saber que eh, esta es una función que hay que derivarla. Entonces yo vengo acá, digo, le tomo la captura, le digo, che, Photomat, ¿me podrás hacer la derivada? Y cuando haga la derivada, esto, ¿sí? Va a ocurrir lo siguiente. Acá me muestra, ¿sí? La derivada. Esto me dice, mire, la derivada le quedó. Esta es la función 2x menos 2, que era nuestra derivada primera. Veo que es lo mismo. Bien. Y ahora me fijo que la derivada primera a él le quedó 2 más 12x cuadrado menos 24x más 12y cuadrado. Ah, ¿y por qué le quedó eso? Y porque en realidad lo que hizo fue desarmar este cuadrado de este y x menos y al cuadrado, lo desarmó. ¿Qué hizo? Lo resolvió. Uno lo puede dejar así, pero si yo quisiera ver cómo queda esto, 12x menos y al cuadrado, vengo, lo escribo ahí y le digo, che, Fotomata, a ver, ¿qué hiciste ahí con ese 12x? Entonces, le tomo una captura a eso, para eso sirve esta aplicación. Yo digo, mira, a ver, Photomat, ¿qué hiciste con ese 12xy? Entonces, siempre hay que ver que lea bien, porque yo acá me leyó como si fuera un 7 eso. ¿Ve? De hecho, me está diciendo, esto es x menos 7 al cuadrado, y en realidad yo les quiero poner y ahí, así que por eso esto hay que tratar de escribirlo bien para que Photomat en la captura entienda que eso es una i, no un 7. A ver, Photomat, si ahí entendés. Bien, ahora sí, ¿ven? Ahí entendió que era una i y me escribió el desarrollo de eso y me dijo, mira, todo eso queda 12x cuadrado menos 24xy más 12y al cuadrado. Eso fue por eso que en la derivada segunda, ustedes acá tienen 2 más todo esto que está acá. 12x cuadrado menos 24xy más 12y cuadrado. Está bien, nosotros no vamos a tener Photomat en el examen, ¿sí? No pasa nada. Si nosotros no tenemos Photomat en el examen, nosotros esto lo podríamos haber dejado así como estaba acá, no hay problema. Y si lo hubiéramos querido desarrollar, en realidad lo que hizo acá es multiplicar por sí mismo este x menos y por x menos y. Si ustedes hicieran eso, hicieran distributiva, esto por esto, esto por esto, esto por esto, después hacen distributiva con el 12, van a llegar a esa expresión que se las dejo ahí como actividad si ustedes la quieren hacer. Muy bien, y ahora vamos a derivar la segunda de y. La derivada segunda de y, yo dejo la constante como está, este menos 4, y voy a derivar esta expresión que es x menos y al cubo. Así que tendría que bajar el 3, tendría que restarle 1, me queda 2, y ahora derivo con respecto a y. La derivada de x es 0 y la derivada de y es menos 1, por lo tanto, la doble de esto me quedaría
Menos 4 por 3, menos 12. 0 menos 1 es menos 1. Menos 12 por menos 1 me da 12 por x menos y al cuadrado. Esa me quedaría la doble con respecto a x. Ahora lo que habría que hacer es la doble con respecto, la cruzada en realidad de x con respecto a y. Las cruzadas habría que hacer ahora, así que ahí vamos a hacer las cruzadas. Vamos a sacar esto por allá y vamos a hacer la cruzada. Bueno, hay que hacer la derivada. Digo, ahora quiero hacer la x con respecto a y. Así que la derivada parcial de x era esta que tenemos acá arriba y la vamos a derivar con respecto a y. Decimos la derivada de 2x es 2, menos la derivada de 2, no, perdón, acá estamos derivando con respecto a y. Entonces la derivada de 2x es 0, la derivada de 2 es 0. Dejo la constante como está. Como tengo que derivar con respecto a y esta expresión, la tengo que escribir igual, pero vamos a bajar el 3 ahora. ¿Sí? Lo de adentro va a quedar igual, pero el 3 va a bajar, le vamos a restar 1, y como estamos derivando con respecto a y, esto me va a quedar 0 menos 1. Entonces, la cruzada con respecto a y me quedaría todo esto 0. 4 por 3, 12, por menos 1 me da menos 12, x menos y al cuadrado. Esa sería la cruzada con respecto a y. Y ahora, ¿qué hay que hacer? La cruzada de y con respecto a x, es decir, hay que basarse en esta que es la de y, y ahora a esa derivarla con respecto a x. Eso es lo que hay que hacer ahí. Bien, vamos a derivar con respecto a x esta entonces. Hay que mirar esto. Bueno, lo primero que hacemos, dejamos la constante como está, el menos 4. Como tenemos esta función que es compuesta, primero bajamos el 3, le restamos 1, dejamos lo de adentro como está y ahora decimos estamos derivando con respecto a x. Así que esto me quedaría 1 menos 0 y esto finalmente me quedaría menos 4 por 3, menos 12. Y 1 menos 0 es 1. Y 1 menos 12 es menos 12 por x menos y al cuadrado. Si ustedes observan, estas derivadas son iguales. Está bien. Estas derivadas quedan siempre iguales cuando estas expresiones son continuas. Entonces ya tenemos las cruzadas, ya tenemos las derivadas doble, tenemos todo. Es decir, acá lo que faltaría es hacer las derivadas primera iguales a 0 y resolver esa ecuación. Ahora vamos a escribir eso y vamos a resolver esa ecuación. Esta ecuación generalmente, cuando estas ecuaciones son ecuaciones que son muy largas y todo, no me van a tomar estas cosas así porque resolver la ecuación va a ser muy laborioso, seguramente. ¿Ves? Yo acá tendría que, para resolver esta ecuación, tendría que hacer lo siguiente. Bueno, nosotros para sacar los puntos críticos, el o los puntos críticos, acá lo que nosotros tenemos que hacer es tomar estas derivadas primeras e igualarlas a 0, ¿sí? Estas derivadas primeras, cuando las igualamos a 0, tomamos la parcial de x igualada a 0, la parcial de y igualada a 0, y ahora resolvemos este sistema de ecuaciones. Acá lo primero que hice fue resolver, despejar de 2, tomé la ecuación 2 y despejé la x, ¿sí? Despejé la x. Ahora voy a sustituir en la ecuación 1. Voy a 1 con x igual a y y reemplazo ahí. Digo, bueno, pongo el 2, 2x menos 2 más 4 por... ¿Cuánto vale la x? La x vale y, entonces esto me quedaría, acá sería lo mismo, acá estoy reemplazando, donde tengo una x la voy a reemplazar por una y, ¿sí? La x es igual a y, entonces, acá vamos a hacer entonces esto, o la y es igual a la x, es decir, es lo mismo. Si yo digo que x es igual a y, entonces vamos a reemplazar donde tenemos una x, vamos a poner una y. Menos 2 más 4. Donde tenemos una x, vamos a poner una y. Esto dice la ecuación. Y ahora esto me va a quedar una ecuación, me va a quedar 2y menos 2, y menos y me va a dar 0.
0 al cubo es 0, por 4 es 0, y esto me queda 2i menos 2 igual a 0. Paso el 2 sumando, es decir que la i me da igual a 1. Así que la i me da igual a 1, ¿no? Entonces la x también va a valer 1, porque la x es igual a la y, así que el punto crítico que hay va a ser el punto 1, 1. Así que con ese punto crítico 1, 1, uno tiene que venir ahora a las derivadas. ¿Ves? Tenemos que venir acá e ir a las dobles. Decir, ¿cuál es la doble con respecto a x? La doble con respecto a x me dio esto. Entonces, digo la doble con respecto a x, reemplazada en el punto 1, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar 2 más 12 por 1 menos 1 al cuadrado. Todo esto me da 0, esto me da 2. Y la doble con respecto a y evaluado en el punto 1, 1. Y la doble con respecto a y evaluado en el punto 1 te va a dar 12, 1 menos 1 al cuadrado, 1 menos 1 es 0, al cuadrado 0, te da 0. Bien, ¿y las cruzadas cuánto te da? Y la x con respecto a y me va a dar 0 también, porque esto es 0, 1, 1 menos 1 es 0, al cuadrado 0. Y la cruzada de la y con respecto a x me va a dar también lo mismo, porque son iguales. Me va a dar 0. Así que con esto, yo ya con estos valores armo el hessiano. Nosotros sabemos que el hessiano h es igual a esta doble de x, a esta doble de y, a estas cruzadas. Y estos se multiplican cruzados. Doble de x evaluado en el punto me dio 2. Doble de y evaluado en el punto me dio 0. Menos, ¿sí? Esto me dio 0 por 0 al cuadrado, así que todo esto me da igual a 0. Cuando el hessiano da igual a 0, entonces acá no se puede decir nada, ¿sí? No podemos, el criterio no define, porque acá el criterio dice que cuando es mayor a 0, ahí sí puede haber máximo o mínimo dependiendo. Si la derivada segunda es mayor a 0, es mínimo. Si la derivada segunda es menor a 0, es máximo. Pero si el hessiano es menor a 0, hay un punto de silla. Y si el hessiano es igual a 0, se dice que el criterio no decide. No decide, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Se puede seguir igual analizando esto, pero en el tema que estamos viendo, esto terminaría ahí.